Es un poquito lo bajamos acá abajo. Ya. Ya. Para este segundo caso, es el mismo caso de ayer, es el mismo caso. Solamente estamos aumentando la mayor cantidad de esfuerzo de acero en la parte de compresión. ¿Y cuál es la idea? Si estoy aumentando la mayor cantidad de esfuerzo de acero, recuerdan que el anterior fluía, entonces si aumento mayor cantidad de esfuerzo, entonces no tendría que fluir, no tiene que fluir, es lo que va a pasar. Eh, a ver, tendríamos este caso. Esto es 25 por 55. El recubrimiento ya tenemos 2.5. Tenemos el tipo de hormigón, tenemos el tipo de refuerzo de acero, la densidad de masa del hormigón, el módulo integral del refuerzo de acero, la deformación unitaria del hormigón, el coeficiente de modulación de resistencia para flexión. Estoy adoptando el diámetro del estribo, la base y altura que se ha anotado acá, y el tamaño máximo del agregado. Eso nos sirve para la armada. Ese a 3 quarts. Entonces, ese es mi caso. ¿Ya? Por favor, si no capturen la imagen, pero es lo que vamos a analizar. Es que lo que me preocupa es que ya tenemos también que ver el asunto de corte. Por eso es que vamos a hacer un poco más rápido. La base conceptual ayer se lo ha anotado. Esto, bueno, el coeficiente de profundidad del bloque de compresión va a ser 0.85. Ya, acá. Ahora acá un ratito nos detendremos. Un ratito. Y esto es suficiente. Entonces, para que yo provoque de que esta no fluya, ya estoy adoptando en la parte inferior, ¿dónde está? Acá está. Refuerzo de acero de 6 barras de 25. ¿Ya? Es esto. 6 barras de 25. Y en la barra de compresión, a ver, haré con otro color así para que esté bastante claro. Esto, el área de compresión, se puede observar que son 4 barras de 25. Entonces, es 4 barras de 25. El día de ayer el que hemos analizado era menos 2 barras, nada más. Pero acá están viendo de que el refuerzo cero sí está trabajando, porque está ayudando en mucho está ayudando. Entonces, esa es la única diferencia. Y para calcular, acá tenemos el canto útil con respecto a la línea de compresión, es D'. Eso también está determinado. Para determinar el debido a flexión, D también está determinado. Entonces, esos valores se conocen. No tenemos que tener problema para ese caso. ¿No? Está ya, no tendría que haber problema. Si no capture, no sé cómo lo van a hacer, pero nos estamos planteando el caso. Ahora, nosotros tenemos que hacer la verificación del control rutinario. Primero, de que si va a ser doble armado o simple armado. Si es doble armado, la cuantía tendría que ser mayor a la cuantía máxima. Eso ya se lo ha dicho. O el refuerzo, o la cantidad de refuerzo de acero es requerido, tiene que ser mayor al máximo. Para una deformación de 0.4%. A ver, veremos. Acá está. Ya, entonces, esta es la cuantía máxima. La cuantía máxima. En valor tenemos a 1.77%. ¿Ya? Conocemos el refuerzo de acero, que si no me equivoco eran 6, creo que sí, ¿no? 6 de 25. 6 de 25. En valor tenemos 29.45 centímetros. Conocemos la base y el peralte efectivo. Entonces aquí se puede observar de que este es mayor, ¿no? Si este es mayor, entonces esto es doble armado. Doble armado. Eso es una condición mínima que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces acá se puede observar de que en nuestro caso es doble armado. Vamos a partir con la primera hipótesis, ya les he indicado. La primera hipótesis indica de que nosotros vamos a considerar de que esta fluye. Si fluye, vamos a hacer los cálculos que hemos hecho el día de ayer y listo, concluye. Y simplemente ver si fluye o no fluye. Si fluye, entonces ya habíamos acabado el mismo procedimiento del que hicimos ayer. Y si no fluye, entonces tenemos que determinar la profundidad del bloque de compresión, tal como se indicaba.
Voy a borrar esta página. Vayamos adelante. Entonces, es doble armado. Esto ya hemos explicado el día de ayer. Tenemos dos vigas ficticias. Pero en nuestro primer tanteo, esto tarda mucho. En nuestro primer tanteo, vamos a hacer para el caso de que fluya. ¿Ya? Es decir, tanto el refuerzo de compresión y el refuerzo de tracción, esto fluyan. Esa es la condición de partida, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Cuando fluye, ya de la viga ficticia, uno va a ser igual al refuerzo de acero, del refuerzo de acero que va a ser solicitado en la línea de compresión, y está dada por esta selección. Eso también ya se lo ha mostrado el día de ayer. Con relación a la viga ficticia 2, tiene que ser en función del refuerzo de acero a tracción y a compresión. Entonces también eso es determinado. Se puede conocer. Acá notan de que cuando determinamos la profundidad del bloque de compresión, entonces vamos con esta condición de que esta fluye. Acá se puede observar, notan, de que estamos garantizando que esta fluye. Para determinar la distancia del eje neutro a la fibra superior de compresión, entonces también es bastante sencillo. Nosotros lo determinamos. ¿Ya? Y sabemos también de que la deformación es lineal, entonces podemos conocer la deformación unitaria del hormigón a efecto de compresión y de solicitado a tracción. Y eso es de acuerdo a esta otra relación. Eso ya hemos anotado. Bueno, es así. Entonces, esto, ¿no? Esa es la relación. En función, estamos haciendo este caso de la deformación unitaria del hormigón. Tenemos que tener cuidado de que la deformación unitaria del hormigón tiene que ser superior a la del refuerzo de acero que está en la línea de compresión. Eso es un principio básico, porque si fuera la deformación unitaria del refuerzo de acero superior al del hormigón, pues sí de que hasta allá ha habido una falla frágil, ¿ya? Y en valor tenemos y es igual a 0.16%. Estamos todavía en el campo plástico. En el campo plástico, entonces, podemos determinar la deformación unitaria del refuerzo de acero, que está en función y aplicamos la ley de Hooke. Acá, ¿qué concluimos? ¿No? De que esto no fluye. Ese es el caso ahora que nosotros tenemos que entender. No fluye, ¿verdad? Porque la deformación unitaria del refuerzo de acero tendría que ser igual o un poco más. Entonces no fluye. Ahora empieza nuestro ejercicio. Les voy a dar un segundo más para que todos, aunque sea la captura o copia, no sé cómo están haciendo, pero esa es la idea de todo esto. Ahora, a todo el curso, ha notado de que ahora, si han entrado sin ningún tipo de problema, pueden, si quieren salir, si quieren pueden entrar, no va a haber, no va a haber ningún tipo de problema. Eso es lo bueno, de que, y es por eso que les he pedido los datos, y tienen que estar correctos. Aquellas personas que todavía no me han dado los datos o que sus datos son incorrectos, entonces no van a poder entrar al aula habitual. Ese es el problema. Y eso tiene que estar ya subsanado para el día del examen. Porque el día del examen yo tengo un sistema de control y exactamente voy a saber a qué hora han ingresado y a qué hora han salido. Entonces, eso yo lo voy a controlar. Después de eso conversamos. Ya. Volveremos entonces. Hemos llegado a lo que nosotros queríamos. Nos hemos creado un caso de tal manera que no está fluyendo. No fluye. Ve acá, ¿no? Adelante. Alguien escucha. Hola. Hola. Guido, Gustavo, te escucho. Dime. Te estoy silenciando, Guido. Bueno, tendría que salir. Guido, por favor. Guido, Gustavo. Tu micrófono está prendido. Guido. Guido, Gustavo. Ya, tendría que mostrarles la otra relación y saber de dónde es que se determina lo que me hace hacer Guido. Guido, te estoy silenciando. Ya, silenciado. Lo que está diciendo. Ya, tengo que mostrarles de que... A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya, aquí está.
Está por acá. Entonces, nosotros tenemos que determinar ese valor. Utilizamos la relación de Hooke. Conocemos este valor. Entonces, este no es el problema. Este es el problema. Ya, a ver, vamos a ver. Habíamos hecho ya dentro de las formulaciones que hicimos el día de ayer. A ver dónde están. Ya, esto no sirve. Esto no sirve, esta relación. Y también le hemos anotado en el ejemplo. Esa deformación, ¿no? Es esa deformación. Está en función de deformación unitaria del hormigón. Ya. Entonces, se conoce la deformación unitaria, se conoce la distancia hasta el eje de compresión, pero lo que no se conoce acá es justamente la distancia del eje neutro. Se conoce el coeficiente de profundidad del bloque de compresión, pero al final se dan cuenta de que el que no se conoce en realidad es A, la profundidad del bloque de compresión. Entonces todo va a ser en función a esa variable. A ver, se deben buscar las ecuaciones. Ya, doble armada, esto ya, ya, es esto. Si quieren, capturar la imagen, no sé. Es esta relación. Cuando se hacen las operaciones aritméticas de las anteriores, con todos estos anotando, eso se lo puede hacer. Es muy sencillo. Anotando esta ecuación, esta ecuación, simplemente son ecuaciones que tenemos que anotarlo. Y al final tenemos esta última ecuación. En esta última ecuación, ya, a ver, ¿dónde está? Aquí, ya. En la última ecuación, resulta de que este A es la impar. De hecho, de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, aquí sabemos que A al cuadrado más... Eso usted reconoce, ¿no? B, A menos C igual a 0. Tiene esas relaciones. Es más que no sé. Pero es una relación de una ecuación de segundo grado. Pero lo que nos importa, lo que a nosotros nos importa, y eso por favor anótense, si no también se puede mostrar, es bastante sencillo, es este. Esta relación. Determinado ya, conocido A, ya lo demás no es ningún problema. ¿Ya? Ya, avanzaremos. Entonces, está acordado según esa ecuación. Lo vamos a abordar. Son mis pelos, por favor, tengo hartos pelos. Lo vamos ahora a... Vamos a ir a nuestro problema. Ya, volvemos acá. Entonces, esa ecuación hemos anotado, y nota es una ecuación de segundo grado. Entonces determinamos al final ya el valor de A, que es a casi 10 centímetros. Si no me equivoco, nosotros teníamos estos 55 centímetros, más o menos aquí va a ser, a ver, casi 27. Estás muy al límite, ¿no? Es una profundidad que está trabajando lo demás está trabajando esfuerzo de hacer. Entonces, esto más o menos aproximadamente es 10 centímetros. 10 centímetros, es esta relación. Estas otras relaciones es bastante sencillo. Aquí reemplazamos los valores, ya determinamos después la deformación unitaria en la línea de compresión. Entonces ya no es problema para nosotros. No es ningún problema. Entonces el talón de Aquiles se han dado cuenta que era la profundidad del bloque de compresión. Y lógico, porque queremos saber hasta qué tanto está trabajando el hormigón con relación a la altura de la base total. Ya, puedo avanzar si no captura la imagen. Entonces, ya conocemos esta deformación. Ahora tenemos que hacer la siguiente verificación.
Estoy borrando el pizarrón. Estoy borrando el pizarrón. No, ese es. ¿Dónde iba? No, me volví al principio, no sé lo que hice. Allá, acá estábamos. Y aplicando la ley de Hooke, ¿no? Determinamos la resistencia a la compresión del refuerzo de acero solicitado a compresión. Y es 3784. Sabemos que la fluencia es a 4200, ¿notan? Entonces, aquí el valor lo dice, no ha fluido ahí, no ha fluido. Todavía estamos dentro del campo elástico, dentro del campo elástico. Entonces, este valor nos interesa, este valor. Con ese valor, simplemente las ecuaciones que se han anotado, reemplazamos y vamos a tener nuevamente el momento resistente. ¿Ya? No sé si dejarlo o están captando la imagen. Creo que inclusive lo manda en video, entonces ahí lo podrían revisar. ¿Ya? Ya, borraré la pizarra. Vamos adelante. A ver. Ya. Ahora vamos a usar todas las ecuaciones para... Creo que sigo teniéndolo aquí. Todas las ecuaciones que hemos anotado, todas estas ecuaciones vamos a utilizar. Porque no está fluyendo. ¿Ya? Todas esas ecuaciones lo anotamos. Acá, pero de todas maneras lo pueden observar. A ver, vamos a otro caso. Entonces, el primer caso, y aquí se está presentando, ¿no? Eso es el caso cuando no fluye. Porque cuando fluía, se acuerdan de que directamente era al refuerzo de acero solicitado con presión. Esto era el caso cuando fluía, pero en nuestro caso no va. Entonces acá está en función de la resistencia del refuerzo de acero en la línea de compresión y la resistencia con relación a la fluencia que tiene el refuerzo de acero. Esta relación ya es bastante sencilla en su determinación. En valores son los que se presentan. Ahora, nosotros vamos a controlar si es que se tiene que corregir o no el asunto de la controlada falla que va a tener. Y eso es simplemente en función a la deformación unitaria del refuerzo de acero. En este caso no es necesario hacer la izquierda de la fluencia porque tiene que fluir. Es un principio básico, ¿no? Pero igual, bueno. Acá se tiene punto 2. Entonces se puede notar que la relación de la deformación unitaria del refuerzo de acero más o menos es a 0.2%, 4.200 sobre 2.100.000 a 12. Esto es mucho mayor. Entonces acá fluye. Y es un principio básico. Tiene que fluir. En la parte de tracción, en la aceleración de tracción tiene que fluir. Eso no. Pero para este caso ahora tenemos que nosotros verificar si tenemos que controlar si la falla va a ser dúctil o va a ser frágil. Veremos, ¿no? No sé, me paran por favor si es que quieren anotarlo o algo. Ya volveremos todo el piso. Ya, entonces acá fluye y la última es esta. Sí, es esta. Primero, nosotros tenemos que garantizar de que para que sea una falla dúctil, el mínimo es de 4. Si estuviera dentro de estos dos, se tiene que corregir. Y eso es lo que va. El valor, no me acuerdo cuánto es el valor. Acá está, es 1%. Entonces, es dúctil. La falla va a ser dúctil. ¿No? La falla está mal, no sé por qué lo hice de esa manera. Usaré todo de pizarra. Entonces la falla es dúctil. No es que vaya a fallar el acero, pero la falla es dúctil. Y así, es lo correcto. La falla es dúctil, ¿no? Entonces, estamos bien. El último paso simplemente es reemplazar a esta ecuación, que es para el caso
cuando no fluye. Conocemos la profundidad, se conoce la resistencia en la línea de compresión, los otros valores son conocidos y redondeado es a 51 toneladas metro. Concluido. Preguntas, por favor. Esto se ha explicado el día de ayer de una manera tal vez más amplia, ¿no? No sé si hay preguntas. Preguntas, por favor. Preguntas. Creo que no hay. Con eso hemos concluido el asunto de diseño a flexión. No hay más que ver. El otro sería tal vez hacer un análisis estructural y hacer un análisis, verificar si va a ser un armado simple, doble, o si vamos a hacer con una viga T. Ah, por si acaso esto también se aplica para viga T, por si acaso. Y son los mismos principios que hemos anotado. Los mismos principios son, ¿ya? Entonces, aquí se puede hacer diferentes tipos de casos. Ya, voy a salir de este ejemplo. Acá lo que se ve de que los fierros que hemos considerado, y 25 es mucho, 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 es mucho, es mucho. Pero también la asistencia, mire, imagínense, era de 25, no creo que 25 por 55 a 51 toneladas metro, ya, hay una buena resistencia, ¿no? 51 toneladas metro, a 50.000 kilogramos metro sería, es harto, es harto, es harto. Entonces, ahí está la ventaja. Ya, con este caso hemos nosotros concluido un ejemplo de viga doble armado. Hemos hecho para los dos casos, tanto para la influencia no. Ahora sí tenemos que ver el asunto del diseño a corte. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y eso es lo que me está preocupando ahora, a corte. Ya, voy a empezar de la siguiente manera, el diseño a corte. Por si acaso, se tiene que, ¿qué llama? A ver, ¿de qué manera empiezo? Si hacemos tal vez un estudio de extensión de materiales de una estructura metálica, ya puedes controlar su modo de elasticidad, puedes controlar tal vez la resistencia, la compresión, la tracción, flexión, se puede controlar, se puede controlar. Pero estamos hablando nosotros del hormigón y el refuerzo de acero. El hormigón difícilmente vas a poder controlar. Inclusive, ¿cómo vas a poder determinar la resistencia tal vez límite en el hormigón? Tenemos una ecuación empírica, ¿se acuerda? Es 15.100 a la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón. Ahora, si nosotros trabajando en corte, entonces es bien complicado que nosotros hagamos un análisis como el otro caso. El otro caso es monolítico, en este caso no necesariamente. Es un material que nosotros debemos fabricar in situ. Estoy seguro, si un material de hormigón lo fabrico en este momento acá, y al día siguiente lo fabrico acá mismo o al lado, les apuesto que las condiciones van a ser diferentes, diferentes. Y justo por ahí, que digo, de que tal vez el agua, tal vez, que les digo, de que no era, de que tenía alguna cantidad tal vez de limo o arcilla, entonces eso va a influir. Y al día siguiente tal vez de que yo la tenga el agua tal vez con mejor calidad, entonces hace que influya. Entonces el hormigón va a ser muy complicado de que tengamos como la misma calidad que nosotros quisiéramos. Nosotros somos los más directos. Lo que nos interesa es directamente la asistencia del hormigón a la compresión, porque trabaja muy bien eso, a la rotura. Que el proyectista haya pensado que tiene que ser un H24, entonces rompemos y se cumple el escrito, listo. Inclusive en en las lecturas vamos a tener que otros, uno más, uno menos, otros van a desechar. Entonces, el hormigón es un material que nosotros no lo podemos controlar en su totalidad, en su totalidad. Y resumo de que casi todas las relaciones que vamos a ver en diseño en corte, casi todas las relaciones, será un 60, 70%, son empíricas. ¿A qué me refiero empíricas? Que estas se han determinado en laboratorio y validado en diferentes eh, congresos, seminarios que le ha hecho la CI, ¿no? Entonces, ahí va lo que la diferencia. Entonces, ¿dónde se basa en el análisis o estudio del comportamiento del hormigón cuando sufre el efecto del corte? Es justamente el análisis y estudio de las fisuras.
Eso es acá una pena, pero bien, bastante claro esto, ¿no? Miren, las fisuras. Y este comportamiento después vamos a estudiarlo. Son las fisuras. Esto se tiene que evitar y nosotros sabemos. Y este tipo de fisuras se presenta en elementos solicitados a corte y también vamos a analizar cuando veamos elementos solicitados a torsión. En sí se limita el análisis en la formulación, en diseño a corte, más en los análisis del comportamiento de las fisuras que se presenta en el elemento estructural. Pero sabes que es bastante peligroso también este tipo de falla, porque si permitimos que la falla se presente en esta zona, eso ya hemos indicado mucho de que también es bastante peligroso, porque la falla va a ser en un milisegundo, ni siquiera va a ser en un segundo, un milisegundo va a ser, y prácticamente esto podría colapsar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar. A ver, vamos a hacer otro colorcito. Primero, esto se tiene que evitar. Segundo, esto se tiene que evitar. Y tercero, este tipo de cosas. Se tiene que evitar. Y para ese caso, se considera el refuerzo de acero, otro color verde, digamos, usado, azul. Otro refuerzo de acero que ustedes pueden observar, ¿no? Que son los estribos. Ahora, antes de empezar lo que estamos ahora empezando a ver, inclusive de que el refuerzo de acero tendría que ser en función del tipo de fisura. ¿A qué me refiero? A ver, ¿a qué me refiero? Para que esté bastante claro. Para que esté bastante claro. A ver, aquí haremos. ¿A qué me refiero? Tenemos. Ya, tenemos. Esa estructura, cualquiera. Ya. Voy a hacer con otro colorcito. Color rojo. Vamos a pensar que la fisura tuviera este sentido. Casi es el comportamiento de ese tipo. Acá es. Acá notan es 90 grados. Y acá va a ser muy diferente a este. Diferente. ¿Ya? La fisura. Nosotros con el refuerzo de acero transversal, con los estribos, es que tenemos que absorber esas fisuras. No tendría que presentarse esas fisuras. Más aún en esta, pintar el control, más aún en esta parte que es bastante peligroso. Muy peligroso. Ahora, ¿cuál es la manera teórica para controlar la fisura? Teórico, estoy repitiendo, lo voy a repetir las veces que sea necesario, es de que nosotros aquí tenemos un refuerzo longitudinal, la que nosotros ya hemos determinado, ¿no? Tendría que ser perpendicular. A ver, la fisura fuera este sentido, ¿ya? Entonces, el refuerzo, el estribo, se tendría que considerar perpendicular esto. ¿Está claro? Perpendicular. Y notan de que las separaciones entonces, las, las separaciones van a ser pues un, un carnaval. Esto va a ser no sé, una separación L1, una separación L2. Entonces la separación va a ser muy variada. Muy variada. Muy variada. Muy variada. Repito, el teórico es la manera de armarlo que tiene que ser perpendicular a la fisura. Y la fisura ha notado de que va a cambiar el ángulo. Entonces, bueno, en papel, en gabinete es bastante sencillo hacer esto, ¿no? Pero en la práctica es imposible. Esto no se va a hacer nunca en la práctica. A ver, continuaremos con esto. En la práctica, para absorber, dibujaré mis fisuritas, para absorber mis fisuras que van a ser de este tipo, ya, aunque le hice con color verde, entonces tengo que pensarlo hacerlo transversalmente. Aquí más ceñido,
aquí un poco más espaciado y aquí más confinado. No sé si se me entiende. Esto después vamos a explicar el criterio que presenta el código para el efecto de diseño, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer en función a los estribos de este tipo. Acá está un poco inclinado, no sé si se me entiende, ¿no? Entonces, esto es más práctico para la etapa de construcción, ¿no? Y esto es bastante teórico, esto es teórico y esto es bastante práctico y constructivo. No sé si está ahora claro a dónde estamos yendo. Estamos analizando solamente perdón, está ya. Estamos analizando solamente las fisuras. Perdón, por favor. Perdón, perdón. Ya. Ahora no sé si tenemos tal vez alguna pregunta, consulta, dígame ahora. Lo que quiero es de que esté bastante claro a dónde estamos yendo y de qué manera es el análisis. Repito, casi todos los relaciones o fórmulas que presentamos acá son más experimentales, no son más experimentales por las condiciones que les he presentado, ¿no? Ya, esto es bastante teórico, pero sí también nosotros lo aplicamos. Nosotros con esto podemos determinar el esfuerzo a la flexión, ¿no? Mi colorcito. Esto el esfuerzo a la flexión. Eso ustedes lo han visto en ustedes materiales. Y esto es el esfuerzo a la cortante. Esto sí, funciona en la teoría, ¿no? Funciona. Ahora también hemos indicado, adelante, sí, escucho. Hola. Bueno, había escuchado una voz en el fondo, ¿ya? Entonces, sabemos de que también hay una resistencia del hormigón, que es la tracción, pero por las condiciones, y sabemos de que tanto en el campo plástico, el hormigón prácticamente colapsa, entonces más se lo conoce por un módulo de rotura o de tracción. Entonces, en este campo se tiene que conocer igual a cero. Está bastante claro. Del hormigón, ¿ya? Del hormigón. Una nomenclatura un poquito de feo. Del hormigón. Entonces acá es nulo, no lo vamos a considerar, ¿ya? Ahora, debido a las deformaciones que se presentan por efecto de la flexión, el efecto de la cortante, vamos a analizar el efecto de la tensión longitudinal. Simultáneamente vamos a analizar el asunto del corte y de la flexión. Simultáneamente vamos a analizar. Por lo menos vamos a apoyar en ese caso, porque si analizamos exclusivamente del corte, resulta de que no tenemos primero un comportamiento tal vez
ideal con relación del hormigón. No se tiene para las condiciones que les he indicado porque es un elemento, un material que se lo tiene in situ, que se lo fabrica. Entonces, tiene siempre algún tipo tal vez de que no está tan, de que siempre os digo, de que qué tal si lo ponen una piedra Pons por ahí y listo, ya eso ha hecho que varíe tu hormigón, ¿no? Entonces, esa es la relación. A ver, seguiremos. Tengo que borrar esta pizarra. Ya. Entonces, las relaciones, acá vamos a ver el efecto de la flexión y el efecto de la torsión. ¿Notan? Entonces, son esas resistencias. Y estas son las combinadas. Esas son las que vamos a analizar de un inicio, pero van a ver de que la resistencia material sí nos permite en muchos casos hacer la formulación de las ecuaciones. Pero después, por el comportamiento mismo del hormigón, que es bastante irregular, entonces hace que después adoptemos algunas relaciones empíricas. ¿Ya? Acá también está, miren lo que les decía, tensión longitudinal. Esto es clave. Nosotros consideramos los esfuerzos diagonales, o tensión longitudinal. Con esta teoría es que damos inicio para hacer el análisis en el diseño de corte. Volveremos. ¿Qué hora tenemos? 2. A ver, avanzamos un poquito. Ya, ahora, este es el comportamiento clásico de un elemento estructural. Acá tenemos, por convención de signos, los sentidos de los esfuerzos están en sentido contrario porque la sumatoria en un mismo punto va a ser igual a 0, va a haber el equilibrio, eso se tiene que garantizar. Pero notan que este elemento, la cara izquierda, voy a decir, también trabaja en el lado derecho, ¿no? Eso después vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Esto simplemente está haciéndose un análisis de una rebanada de nuestro elemento estructural, ¿no? Entonces es posible que nosotros conozcamos el momento y las cortantes, pero así bastante teórico, ¿no? De acuerdo al análisis estructural que nosotros hayamos hecho. Ya, a ver, vayamos a ver. Si no, no terminamos. Este es el comportamiento clásico que ustedes han visto en la materia de ciencias materiales. Y en este caso, el esfuerzo a la cortante, ya esto es para un elemento rectangular, máximo. Pero también seguimos, y es bastante, tal vez teórico, es bien complicado esto aplicarlo en hormigón por las condiciones que os he indicado, ¿no? Pero entonces es el comportamiento. Y este mismo nosotros también tenemos que obedecer el comportamiento que se presenta en cualquier elemento estructural. El comportamiento, no digo la ecuación misma, ¿no? El comportamiento va a tener, acá pueden ver el esfuerzo máximo está en función a esta relación y en función a la transversal tiene ese tipo de dirección, los esfuerzos que se van a presentar. Dibujado en 3D, aquí pueden notar la cortante en los 4 lados. Eso yo sé que lo han visto en la materia de ciencias materiales y con mucho detalle inclusive. Lo mismo, pero visto y aquí considerado una cortante, ¿cómo podría decir? Tal vez en promedio, que se podría utilizar esta relación, pero también seguimos dentro de la parte de ciencias materiales. Es dentro del análisis de ciencias materiales. Se puede determinar, ustedes lo van a determinar. Y eso está en función del momento estático que nosotros vayamos a considerar. Por una sección rectangular es bastante sencillo determinar en función al área y el baricentro de este, y listo, se determina, ¿no? Y para esto también es necesario que nosotros conozcamos el momento de inercia. Yo sé que eso lo domina, que es el momento de inercia. Acá tenemos, esto sí es interesante para su análisis. Cuando todavía no ha habido ningún tipo de deformación debido a las oscilaciones que está siendo sometido a nuestro elemento estructural, entonces el comportamiento va a ser de ese tipo, ¿no? ¿Notan? La cortante tiene ese sentido, ¿no? Pero acá ya algo cambia. Aquí está el asunto de la flexión. Se me olvidaba. Asunto de la flexión. Lógico, está flexionando. Esto vamos a analizar en 2 campos. Con relación al eje es esta parte y por debajo es esta parte. Y es lo que vamos a analizar. Esto aquí 1 y con 2, ¿no? ¿Nota? Aquí con 1 y con 2.
relación al eje neutro. Entonces, si el complemento de esfuerzos va a haber va a haber una deportación, ¿no? Y eso va a ser en función de las líneas que se presentan, de las fisuras que ya empezar a iniciar las primeras fisuras y el comportamiento de esfuerzo que se presente en elementos estructurales internamente. Y el comportamiento va a ser, miren, en ese sentido. Entonces, como si hubiera puesto un cubito y notan de que el esfuerzo, por ejemplo, aquí está comprimiendo por encima del eje neutro, lo hemos visto mucho, está comprimiendo acá, está comprimiendo, y en este lado está traccionando, pero miren el sentido. ¿Notan? Entonces, con relación a los esfuerzos, vamos a ver esto, me cuesta, ya. Tal vez esta imagen nos resume de lo que nosotros estamos ahora comentando. Aquí tenemos la trayectoria en la línea de compresión y en la línea de tensión. Acá está su eje neutro, el eje neutro. Estamos analizando el caso 1, justo en aquí sabemos de que trabaja muy bien la compresión, aquí sabemos de que trabaja muy bien a la tracción. Entonces los casos de análisis son estos dos casos. Miren, en función a la línea de trayectoria, ¿no? Ese va a ser el comportamiento. Con relación al esfuerzo a la cortante va a tener y va a ser muy típico ese tipo de comportamiento. Pero en el otro caso, ya cuando esté involucrado en función de la línea de trayectoria, entonces va a tener este otro tipo de sentidos, ¿no? Y acá notan que ya está el asunto de la fricción, la cortante, ¿no? Y acá también casi lo mismo, del anterior, ¿no? Entonces, en función de la trayectoria, entonces va a tener un comportamiento distinto de ese rebanada de elemento que tendríamos que analizar. ¿Ya? Esta rebanada más o menos es como un cubito que estamos analizando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando le hacemos el esfuerzo al que está siendo sometido? No sé si me dejo entender hasta ahí. Esto lo vamos a hacer con un ejemplo. Yo creo que mañana vamos a hacer el ejemplo. Tiene que ser. Ya, esto sí es bien importante. Es bien importante. La fisura es bien clásico. Va a ser de ese tipo. Acá notan, esto casi va a ser 90 grados. ¿No? Entonces, esta rebanada es de que nosotros empezamos a analizar. Acá está traccionando y acá está comprimiendo. El delta, lo que se ve, está en función de la variación puede ser del eje neutro, puede ser acá o acá. Entonces hay una variación que sí nosotros tenemos que analizar. Pero sí nos tiene que preocupar es esta parte. Porque esa parte, lo que no tenemos que permitir que la fisura vaya hasta la parte superior. Si no, ya, colapsa. ¿No? Entonces, nuevamente empezamos a analizar el efecto de las fisuras. Vamos a la siguiente. Acá todavía seguimos viendo algunas relaciones que están dentro del campo de estrés y materiales. Volvemos a analizar cuál es el comportamiento, ¿no? Simplemente por nomenclatura, como agregor, aquí tenemos el JD, es el peralte a la que está trabajando, con relación a la línea de tracción, ¿ya? Y las otras relaciones ustedes la han visto en resistencia de materiales. Esto sí que es, para su análisis, es bastante importante, ¿no? Miren, ¿qué es lo que pasa para este caso? Es por mala adherencia. ¿Nota? Acá se puede observar, mire, el diagrama de aumentos va a ser de este tipo. ¿Nota? Y el diagrama de cortantes para este caso va a ser ese. Eso lo sabemos. ¿No? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Flexión, flexión, flexión. Ah, ductilidad. ¿No? Ductilidad. Y en esa parte es frágil. Acá el test es combinado. ¿Y por qué? El diagrama solamente vean. El diagrama. En este punto hay flexión y corte. Ah, por eso están involucrados los dos casos. Flexión y cortante.
son los casos que tal vez se pueden analizar más. Eso es dentro de la parte teórica. Y está bastante claro en la imagen que he presentado. Miren, qué bonito se ve esta imagen. Qué bonito se ve la falla. Esto está estandarizado, estas cargas. Ya se podría hacer en laboratorios de ciencias materiales. Miren la figura. Esto es lo que no queremos. Esto es lo que ha colapsado, lo que no queremos. Y acá se puede inclusive, se lo ha milimetrado, ¿no? ¿Nota? Nuestro hormigón. Y las fisuras. Empezamos a analizar. De una manera bastante, tal vez, a grosso modo, esto es lo que se tiene que analizar. Esa falla es lo que nosotros tenemos que analizar. Esa falla. Simplemente es análisis de fisuras. Ya, ahora, acá es bastante interesante. Mejor se lo voy a explicar en este caso, no, perdón. No, perdón que avance. Esto es lo correcto, como les he dicho, ¿no? Esto es lo correcto. Lo correcto. Pero esto es lo correcto tal vez en papeles. Pero esto es lo práctico. Esto es lo práctico. El tipo de armado práctico. Este es. Y esto es bastante teórico. Pero es lo correcto, ¿no? No lo vamos a ver, esto no me sirve. Esto. Esto sí que con estas relaciones aquí empezamos nosotros a hacer las formulaciones. La fisura se presenta en ese punto, ¿ya? Está bien, esto nosotros tenemos que garantizar de que se presente esta área solicitado a compresión. Ya hemos explicado eso mucho, ¿no? Mucho hemos explicado por qué se tiene que presentar. Lo que no puede ser, y porque eso va a ser una falla frágil, ese tipo de fisura. ¿Nota? Tengo que lanzar por lo menos esta parte que trabaje, esa parte. ¿Ya? Borraré la pizarra. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un esfuerzo en el hormigón, pero también se tiene un corte en el hormigón. Es lo mismo que aquí tenemos una tensión en el refuerzo acero, pero también hay un corte en el refuerzo acero. Y dentro del contacto del hormigón, cualquiera entonces, acá se presenta un esfuerzo. Bueno, esto después están viendo que aquí está siendo descompuesto en X y Y, nada más. Entonces consideramos el esfuerzo en el hormigón, el esfuerzo en el refuerzo acero y el contacto que se presenta en la fisura. Esos tres casos se tienen que analizar. Se tienen que analizar. ¿Ya? Esos tres casos se tienen que analizar. Es casi lo mismo. Acá se presenta el bulbo, el bulbo de resistencia que se tiene con el efecto del corte. Acá se puede observar, y aquí concluyó de que acá va a haber una falla de corte, pero en la parte interna. Entonces, para absorber eso, podríamos pensar, y la solución sería este tipo de armado. ¿No? Sería ese tipo de armado. Acá tenemos los casos críticos. Y eso cuando hagamos el ejemplo, voy a intentar explicar lo más claro posible. Lo que se ha visto en laboratorio, y más por experiencia, de que la zona crítica, cuando está un elemento, que les digo, puede ser ¿ya? Entonces la fisura de falla se va a presentar, a ver, haré con un colorcito, así para que esté bastante claro. Bastante claro. La fisura ¿cuál va a ser la parte tal vez de cuidado? Va a ser la parte superior, no la inferior, porque si la parte superior falla, colapsa. Entonces la fisura se va a presentar acá, ¿notan? Acá. Porque la fisura, a ver con el colorcito. Esto sufro, no sé por qué no ver. Porque la fisura va a ser de ese tipo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la zona crítica. Esta es la zona crítica. Y por lo general, ya data de hace mucho tiempo, ya, que esa zona crítica se representa más o menos a una distancia igual al peralte efectivo. Es decir, a un D, esta zona crítica. ¿Ya? Ahora, con esas recomendaciones que les he indicado, es que podemos presentar lo que recomienda el código. Mire, la zona crítica acá es ahí, ¿no? A una distancia D. Para otro caso,
imagínense de que esto fuera compralte mínimo y más, iguales, compralte D y D. D. Ahora, vamos a pensar un tanque alto. Un tanque alto, la fisión, ¿dónde se va a presentar? Se va a presentar acá. Entonces, la zona crítica es acá. Un caso de que haya una carga dentro del canto útil, que sería D, la zona crítica va a ser S. Yo creo que está bastante claro. Eso es para el efecto de diseño. Solamente por de porque dinero, ¿no? Entonces siempre trato de hacer el diseño en zona crítica. Ustedes son al final lo que van a decidir si van a hacer zona crítica o van a hacer tal vez, en la zona de los bordes, ¿no? Ustedes son al final los que deciden, pero esto es plata, esto es plata. Entonces yo prefiero hacerlo en mi zona crítica. A ver, volveremos. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Esto lo vamos a hacer conmigo, lo que indica el código, la separación de confinamiento, la separación de los estribos. Esto se tiene que ver con ejemplo, porque acá nos hace para un ejemplo, pero lo haremos para mañana, ¿ya? Estas son las fórmulas que también vamos a usar mañana. Tal vez aquí se puede ver qué tan importante es el esfuerzo de hacer el área de confinamiento. Lo que no queremos que suceda esto, no queremos que suceda esto. Es muy peligroso. Y los otros son formulaciones. ¿Preguntas? Preguntas, por favor. Ya, y para mañana, exclusivamente voy a hacer un ejemplo de corte. Voy a hacer un ejemplo. Y pienso que sacaremos ahí las dudas que hubiera. ¿Ya? Entonces, quedaremos en eso, por favor, por ahora. Tengo más rato clases y tengo otra clase después de eso. No sé si es que hubiera alguna pregunta. Dije, buenas, solo por curiosidad, en su Dime. diapositiva 13 hay un experimento que mostró 13, a 13, qué 13, debe 13, que haya fallado un lado y digamos no el 13, otro. 13, 13, Tal vez 13, la sí, sí, mira, ha fallado el lado derecho. ¿Por qué no ha fallado el ya. izquierdo primero? Eso hay que ver el comportamiento. Acá, ¿qué tal si aquí había una piedra Ponks? Lo ideal, ¿no? ¿Qué tal? Pero esta carga está en la mitad. Aquí tiene dos cargas, ¿notas? Está estandarizado. Este es un comportamiento bastante clásico y gracias por la pregunta.